Buenos días, profe. Vamos a retomar. La lección pasada iniciamos el tema de estructuras. Y las estructuras en realidad son sistemas muy utilizados para muchas cosas, ¿verdad? Pues nosotros los tenemos en las casas, en los techos, en la estructura, hablamos de la estructura de la casa, digamos lo que a veces llamamos bastidores, que son las estructuras de las máquinas, donde se montan las máquinas. Toda esa estructura también se le conoce como bastidores, armazones, y tenemos también las máquinas. Entonces, la lección pasada nos centramos fundamentalmente en las armaduras y vimos dos métodos para resolver armaduras: el método de nudos, y el método de secciones, estableciendo la condición de que el método de nudos es cuando básicamente nos interesa conocer todas y cada una de las fuerzas que se encuentran en las barras de una armadura. Mientras que el método de secciones, lo normal es que nos interesa conocer la fuerza en algunas barras en particular. Aunque a veces hay armaduras que para resolverlas hay que combinar ambos métodos, ¿verdad? A veces hay armaduras que para poder resolverlas completamente necesitamos de recurrir a los dos métodos, y eso nos hace, digamos, nos hace que sea importante manejar la información de los dos métodos. Okay. En el caso de las armaduras, vimos que ellas están compuestas de elementos sometidos a dos fuerzas. Entonces, una de las características de una armadura es que las fuerzas solo se aplican en los nodos. En una armadura nunca vamos a ver algo así. Nunca vamos a ver esto en una armadura para efectos de cálculo. Vamos a ver. Si nosotros aplicamos una fuerza aquí, por ejemplo, en este punto, ¿verdad? Una fuerza en este punto, que ya no es un nodo, esto ya, la forma, podríamos decir, es una armadura. Desde el punto de vista de la forma, nos da la impresión de ser una armadura. Pero desde el punto de vista estructural, esto ya no es una armadura. ¿Por qué? Porque el elemento DB es un elemento sometido a fuerzas en tres puntos: en el punto D, en el punto B y en un punto intermedio. Es decir, esta es una barra de tres fuerzas, de tres o más fuerzas. Entonces, esto ya no sería una armadura. Eso quiero dejarlo claro, porque en armaduras eso es muy importante. El hecho de que una fuerza se aplique de esa manera hace que cambie totalmente el sentido de lo que estamos resolviendo. Y por lo tanto, en este caso, ya si aplicáramos fuerzas en diferentes partes, ya no serían armaduras, ¿verdad? Entonces, porque estrictamente hablando, en una armadura tenemos que tener fuerzas, todos los elementos deben ser de dos fuerzas. Entonces, el simple hecho de que nosotros tengamos una fuerza aplicada en puntos intermedios, ya esto hace que desde el punto de vista de la solución, ya no vamos a poder recurrir a la solución del método de nodos o a la solución del método de secciones, ¿verdad? Específicamente. Entonces, lo que caracteriza a una armadura
es que todos los elementos tienen que ser de dos fuerzas. Por ello, las barras o los elementos o las barras van a estar en tensión o van a estar en compresión. Entonces, eso es importante tenerlo presente en el caso de las armaduras. Okay, ya habíamos hablado un poco de los términos, pero no me quiero centrar en eso. Básicamente vimos que el método de nudos, lo primero que hacemos es resolver la armadura en términos de las fuerzas externas, todo lo que son fuerzas externas, y posteriormente vamos a analizar nodo o nudo por nudo, de tal forma que hay una regla, vamos a empezar por el nudo donde tengamos como máximo 2 incógnitas. No podemos iniciar con un nudo donde tenemos 3 incógnitas porque solo disponemos de 2 ecuaciones, ¿verdad? En el nudo, las barras, todas las barras convergen. En el nudo, digamos, todas las barras que convergen al hacer ese análisis, por lo tanto, al ser fuerzas concurrentes, no van a producir momentos con respecto a ese punto. Entonces, ese es el método de nudos, ¿verdad? Básicamente. Entonces, vamos a resolver primero, como una regla general, siempre debemos tratar de resolver todas aquellas, siempre que se pueda, todas aquellas fuerzas externas que podamos. Y luego nos vamos a dedicar a calcular las fuerzas internas. Entonces, aquí es donde en las estructuras se vuelve también muy importante, no tanto para este curso, pero ya sí para los siguientes cursos de, por ejemplo, como son mecánica del sólido 1, mecánica del sólido 2, etcétera. Mecánica estructural, estructuras mecánicas, metálicas, todos esos cursos se van a volver importantes, los métodos de solución para poder trabajar las armaduras, ¿verdad? Y entonces ya analizaríamos. Ahora, en el caso de las armaduras, se considera, por ejemplo, que AB no es un solo elemento. Sería el elemento A3 y el elemento 3B en una armadura. En algo que no es una armadura, nosotros podríamos tener que AB es un solo elemento, pero en armaduras no. Entonces quiero insistir en las características de la armadura. Todos los elementos son de dos fuerzas. Entonces, la barra A1 solo hay fuerza en A, que está el apoyo, y en 1, que está la unión con otras barras. Y son fuerzas internas. Las vamos a evidenciar cuando separemos el cuerpo. Cuando nosotros quitemos, hagamos una sección, digamos un elemento de ese nodo y tomemos las fuerzas que llegan a él. Entonces, eso es. Y las fuerzas externas siempre están aplicadas en nodos. Esas son las características de una armadura, ¿verdad? Después vimos el método de secciones que, bueno, vimos el caso de los nodos en condiciones especiales de carga. Entonces, uno de los casos es un nodo donde solo llegan 2 barras, y no hay más fuerzas. La conclusión es, digamos, como el nodo B o el nodo F, las 2 barras son barras de fuerza nula. Eso se usa en estructuras. Es muy frecuente encontrar barras de fuerza 0 o barras de fuerza nula. Eso se hace con la finalidad, uno, de a veces en la parte estética, ¿verdad? En la arquitectura, a veces se tiran algunas barras para mejorar la parte estética de una estructura. Y 2, a veces se hace también para prever otras condiciones de carga en el futuro. Que por ejemplo, cuando alguien se sube al techo a hacer reparaciones, entonces que la estructura sea capaz de soportar el peso de esa persona, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual muchas veces nosotros vamos a colocar barras de fuerza 0. Y las estructuras muchas veces tienden a ser relativamente simétricas, ¿verdad? Para que una estructura sea totalmente simétrica,
Su forma debe ser simétrica y además la distribución de fuerza debe ser simétrica. Por ejemplo, esta armadura tiene un eje de simetría estructural que es el eje ID, ¿verdad? Hacia la izquierda es prácticamente un espejo de lo que tenemos hacia la derecha. Sin embargo, no es una estructura simétrica debido a que en el punto C está aplicada una fuerza C y en el punto E, que sería su espejo, no tenemos aplicada fuerza. Por lo tanto, esta estructura no es simétrica. Si fuera simétrica, con resolver la mitad, encontramos el resto de la estructura. Ok, entonces, por observación rápida, en todas aquellos nodos donde solo llegan 2 barras, sabemos automáticamente que las fuerzas son 0. El otro caso es un nodo, todos aquellos nodos donde llegan 3 barras, pero no es el hecho de que lleguen 3 barras, no, tienen que cumplir requisitos. El requisito es que 2 barras van a estar alineadas y una no está alineada. La barra que no está alineada vale 0 y las otras 2 valen lo mismo. Entonces, en el caso de esta armadura, en J tenemos 2 barras, convergen 3 barras. Esta y esta, a J y JI están alineadas y JC no está alineada. Por lo tanto, JC vale 0. El hecho de que esta valga 0 no significa que las demás barras en la armadura vayan a valer 0. Simplemente, ahora, la decisión de que JC vale 0, la tomé por el nodo J, no por el nodo C. Eso es importante también tenerlo presente. ¿Cuál es el nodo en el cual yo me basé para que esa barra valiera 0? Lo mismo nos pasa en el nodo D. CD es igual a DE y la barra DI vale 0, ¿verdad? Es ese caso. Y lo mismo ocurre en el nodo H. Entonces, hay armaduras donde si nosotros tomamos en cuenta que las fuerzas de los casos especiales, podemos simplificar fuertemente la solución del problema, ¿verdad? Y encontrar que ya de partida, que un montón de elementos en realidad ya están calculados y valen 0. Entonces vimos el método de secciones, que simplemente es cortar, pero no se corta en un nodo. Quiero dejar claro, no vamos a cortar en un nodo. Lo que vamos es a cortar las barras de la armadura y por lo tanto la vamos a dividir en 2 secciones, la sección de la izquierda y la sección de la derecha. Cuando hacemos esa división, entonces ahora tenemos que volvemos a tener las 3 ecuaciones de equilibrio, porque las barras, por ejemplo, en este caso se está analizando la sección de la derecha. Entonces, la barra EG se está colocando en tensión, la barra GF se está colocando en tensión y la barra HF está también en tensión, presuntamente. Ya se ha calculado previamente las reacciones externas. Entonces, vean que aunque el nodo F no forma parte de la sección, nosotros conocemos dónde se cortan porque tenemos información de la estructura completa. Nosotros sabemos dónde se intersecan las barras GF y HF y por lo tanto podríamos calcular momentos en el punto F, que es donde las líneas de acción de esas 2 barras convergen y matamos automáticamente 2 incógnitas. Y calculando momentos en F, directamente encontramos el valor de la barra, de las fuerzas en la barra EG. Y así es, esa es la idea del método de nodos, para trabajar de esa manera para encontrar las fuerzas. Ok, entonces esas son las características de las armaduras. Hay armaduras que son compuestas y las armaduras compuestas son armaduras que están formadas de varias armaduras simples. Entonces, la solución es exactamente la misma. Podemos resolver por el método de nodos o podemos resolver por el método de secciones.
En el método de secciones, recordemos que una de las condiciones es que no podemos cortar más de 3 barras. Hay casos muy particulares donde lo podríamos hacer, pero en términos generales, la regla es máximo 3 barras. Si cortamos más de 3 barras, tenemos un problema porque no vamos a poder generar las ecuaciones de equilibrio que nos lleven a la solución. Entonces, las armaduras compuestas se resuelven exactamente igual que las armaduras simples. En este caso, aquí tenemos, bueno, estos son nada más para establecer sistemas variantes o invariantes. Aquí tenemos un ejemplo de una armadura compuesta. Hay una parte en este sistema que no es una armadura, como es esta sección de C hacia P. Vean que esto es una sola barra, ¿verdad? Mientras que todo esto, lo demás, corresponde con una armadura. ¿Cómo podemos identificar que esto corresponde con una armadura? Muy sencillo. Si nosotros tomamos nuestra armadura y observamos acá, veamos esto. A1, aquí no hay fuerza. Bueno, aquí digamos, podemos analizar, vamos a analizarlo rápidamente por nodos especiales, pero vea que A1 es una barra de 2 fuerzas, 1, 2 es una barra de 2 fuerzas, A2 es una barra de 2 fuerzas, A4, etcétera. Entonces, toda esta sección son elementos de 2 fuerzas. Si nos vamos a este otro lado, este punto que no tiene nombre, que le podríamos poner un nombre, con el 8 es un elemento de 2 fuerzas, 8 con B es un elemento de 2 fuerzas, etcétera. Entonces, todo esto que está encerrado acá es también una estructura. Entonces, esto es una estructura, y sin embargo, C, aquí donde está aplicada la fuerza P y donde está esta carga distribuida, eso no es una armadura. Por lo tanto, no podemos, digamos, no vamos a esta sección, no le vamos a dar tratamiento de armadura. Sin embargo, podemos observar ok, vamos a ver. Perfecto. Ok, ahora sí, vean esto. Vamos a analizar las partes de las armaduras. ¿A dónde hay fuerzas? Bueno, nosotros tenemos fuerzas. Voy a marcar nada más con rayas. No voy a hacer flechitas, nada más para ganar tiempo, para que veamos rápidamente. Ok, en A y en B hay 2 tipos de apoyo. Son apoyos articulados, es decir, hay 2 reacciones. Entonces, aquí vamos a tener la reacción AX, ¿verdad? AX, aquí vamos a tener una reacción AY, vamos a tener la reacción BX y una reacción BY. Después nos vamos a centrar ya en las sesiones de práctica, vamos a hacer, y la otra semana vamos a hacer práctica también de esto. Entonces, vea que aquí tendríamos las fuerzas externas. Obviamente, tenemos 4 incógnitas. Entonces, no las vamos a poder resolver todas. Si yo calculo momentos en B, voy a encontrar a Y. Hago sumatoria de fuerzas en Y y encuentro BY. Pero AX y BX no las voy a poder encontrar, ¿verdad? Hasta que haga. Sin embargo, notemos lo siguiente. Casos especiales. En el nodo 1 llegan 2 barras y por lo tanto esta es una barra de fuerza 0. La podría quitar. Esta también, ¿verdad? En el nodo 5, esta y esta están alineadas, esta está desalineada, por lo tanto esta barra vale 0. La podría quitar también. Si quito esta,
Ahora, esta y esta están alineadas, por lo tanto, esta vale 0. Y la puedo quitar para efectos de cálculo, ¿verdad? Entonces, esta A4 y 4,5 están alineadas, por lo tanto, esta vale 0. Ahora, en el nodo 2, como la barra 1, 2 vale 0, esta y esta llegan, digamos, es un nodo donde llegan 2 barras y por lo tanto las dos van a ser 0. Y por lo tanto, esto es 0. Y si esto es 0, esto es 0. Entonces, nótese que solamente nos quedó esta barra. Nos quedó como si fuera una sola barra todo esto. O sea, con solamente el método de nodos en condiciones especiales de carga, ya resolvimos un montón de barras. Ahora, y solo de un lado, ahora falta el otro lado. Nos vamos aquí, a 8B. Esta y esta están alineadas, esta vale 0. En 9, esta y esta están alineadas, esta vale 0. En 6, esta y esta están alineadas, esta vale 0. En 9, en 10, esta y esta están alineadas, esta vale 0. Ahora tengo un nodo donde llegan 2 barras, por lo tanto, esta vale 0. Y esta vale 0. Y si esta vale 0, esta también vale 0. Entonces, nótese que en esta armadura solo nos queda por resolver esto. Y esto. Que podríamos decir se va a comportar como una sola barra. Y entonces, a veces la gente, a veces llegan los estudiantes y dicen, profesor, ¿qué problema más largo? Y uno le dice, ¿analizó tal cosa? No. No, y entonces, ¿para qué lo vimos? No, la idea de aquí no se trata de demostrar, ya esa materia la vimos, simplemente se usa. Ok, se usa, punto. No voy a resolverla todavía porque aquí tenemos una carga distribuida que tengo que explicarles cómo se hace con las cargas distribuidas para efectos de cálculo. Entonces, pero dentro de un rato lo vamos a ver, y si no la próxima semana. Por ahora me interesa más un poco continuar con la metodología de lo que sigue. Ok, entonces, el otro tema que nosotros tenemos que tocar es el tema de los armazones, marcos, bastidores, también se le conoce, y las máquinas. Entonces, el libro, de hecho en la presentación está separado, lo que son armazones de máquinas, fundamentalmente porque ellos lo manejan. Sin embargo, desde el punto de vista de solución, es exactamente lo mismo. Resolver una máquina es resolver un armazón desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Se hace exactamente lo mismo. Entonces, déme un momentito nada más para copiar esto. ¿Cierto? Es porque en la primera no se aprecia el tipo de apoyo. Entonces, me interesa jalar la armadura. Ok, perfecto. Ahora sí se ve el apoyo. Ok. Entonces, les decía, en los marcos, en los armazones, nosotros sí vamos a tener que establecer una pequeña diferencia y es la siguiente. Dice, los armazones son estructuras que tienen
elementos sometidos a 3 fuerzas. A 3 o más fuerzas. Es decir, con solo que haya un elemento que está sometido a 3 o más fuerzas, ya no es una estructura. No me importa el nombre, pensémoslo así, no me importa el nombre, ya no es una estructura, perdón, ya no es una armadura. Entonces el método de solución va a ser diferente. Ok, dice, los elementos pueden estar unidos por articulaciones, por barras o por soldadura. Ok, ahora ya las reglas cambian. Entonces, por ejemplo, CF, en este caso, como tiene una bolita en C y tiene una bolita en F, está unido por apoyos articulados. Sin embargo, pudo haber sido por soldadura, ¿verdad? Por tratarse de un armazón. Son sistemas invariantes, es decir, no cambian su forma, y estacionarios, y generalmente se usan para transmitir cargas y para poder diseñar estos sistemas, es decir, definir dimensiones de sus elementos para que soporten los esfuerzos que se presentarán durante la transmisión de la carga. Ok, recordemos que yo a ustedes les hablé algo. Cuando nosotros trabajamos ya en resistencia de materiales, nosotros no vamos a usar específicamente, únicamente las fuerzas. Vamos a calcular fuerzas para después calcular esfuerzos. Teníamos 2 tipos de esfuerzos: esfuerzos axiales y esfuerzos cortantes. Entonces, los esfuerzos axiales, el esfuerzo es el equivalente a la presión. O sea, el esfuerzo axial sería la fuerza dividida entre el área. La fuerza axial dividida entre el área de sección. Y eso lo vamos a comparar con la resistencia que tiene cada material. Entonces, y también con la forma geométrica de los materiales, la estructura geométrica. Por ejemplo, si el elemento, por ejemplo, CF fuera un elemento, por decir algo, vamos a ver en formas que tenemos por acá. Digamos que fuera un perfil, no, esta no es. Digamos un perfil estructural que podría ser así, ¿verdad? Perfil. Entonces, el área de sección, si es, por ejemplo, de esta forma, o si es simplemente un rectángulo, ¿por qué no? Hay perfiles que son rectangulares, puede ser una forma, bueno, aquí no me salió el rectángulo específicamente, pero acá está. Digamos, podría ser así. Entonces, dependiendo de la forma que tenga la sección transversal, así también va a comportarse en las estructuras, en los perfiles, que eso lo vamos a tocar un poquito o vamos a comentarlo más adelante, cuando veamos otras fuerzas internas. Pero por ahora, digamos, nada más es como información general. Entonces, para poder determinar las fuerzas internas de este sistema, lo vamos a hacer exactamente igual que en las estructuras. Vamos a tener que desarmar. Lo único es que en las armaduras nosotros desarmábamos o hacíamos el análisis de los nodos. Ahora no vamos a hacer análisis en los nodos. Lo vamos a hacer haciendo, digamos, desarmando la armadura, ¿sí? Quitando los pines, quitando las uniones para separar los elementos. Al separar, por ejemplo, este elemento de este otro y de este otro, tenemos que dejar evidencia de que ese elemento existía. Y entonces aquí sí se vuelve muy importante en las estructuras, en los armazones, en los marcos y en las máquinas. Ok, lo que se vuelve importante es observar y localizar por observación todos los elementos sometidos a 2 fuerzas. Entonces, notemos que la otra característica es que A, B, C, D, E, esa barra es un continuo, es una sola barra, donde vea que tenemos aplicada fuerza en el punto B y en el punto D, que fuerzas externas, es decir, que no son nudos.
¿verdad? Uno podría decir, C es un nudo, es una unión, E es una unión, F es una unión, en C hay una unión porque hay un apoyo, en A también. Y vean que hay aplicada fuerza en una parte de la barra, por lo tanto, el elemento A, B, C, D, E, además, en este caso se muestra como un continuo. Todo esto es una sola barra. Y eso no se permite en el análisis de una armadura. ¿Ok? Entonces, parte de lo que vamos a hacer es separar. Al separar, vamos a observar. Nótese que el elemento CF es un elemento de dos fuerzas. Por lo tanto, solo puede estar en tensión o en compresión. Entonces, cuando nosotros desarmamos y hacemos el diagrama, vamos a hacer varios diagramas de cuerpo libre. Una de las características de resolver estructuras es que por lo general tenemos que hacer varios diagramas de cuerpo libre y resolver esos diagramas. Puede ser que pasemos del diagrama 1 al diagrama 2 o del diagrama 1 al 4 y después nos regresemos al 2 y después nos regresemos de nuevo al 1. Hay que andar viajando por todos los diagramas, por eso hay que ser muy ordenado. Entonces, en este caso, hacemos el diagrama de cuerpo libre del sistema completo. En el punto G tenemos un apoyo tipo de rodillo, por eso se aprecian aquí un poquito las bolitas. En el punto A no. Por lo tanto, en A tenemos dos restricciones de movimiento y en G solamente una. Entonces, al tener acá dos reacciones y aquí una, podríamos hacer sumatoria de momentos en A y encontramos GY. Podemos luego hacer sumatoria de fuerzas en X y encontramos a X. Y luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y y encontramos a Y. Si resolvemos esta estructura, así como la pusieron, es otra característica. Vean que hay fuerzas que nosotros pudimos haber conocido el sentido de las fuerzas. Por ejemplo, en esta solución se puso AY hacia arriba, ¿verdad? En el eje Y positivo. Yo podía saber con facilidad que AY tenía que ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque nótese que esta fuerza de 300 está en X, esta fuerza de 300 está en X X positivo, por lo tanto AX va a ser, tiene que compensar esas dos fuerzas, tiene que ir hacia la izquierda. Pero si yo calculo momentos en A, si yo me ubico en A, AX no produce momentos, AY tampoco. Entonces, ¿quiénes producen momentos? La fuerza de 600, la fuerza de 300 que me hacen girar en sentido horario. Por lo tanto, GY tiene que ser en sentido antihorario. Entonces, GY iba hacia arriba. Como GY va hacia arriba, es la única fuerza que hay en Y. Entonces, AY tenía que ir hacia abajo. Y ahí que, por esa razón, nos dio negativa. Yo prefiero, y se los digo, yo prefiero hacer ese análisis antes de resolver. Siempre que yo pueda conocer el sentido de una fuerza, yo trato de colocarla para no tener que andar luego arrastrando signos negativos en la magnitud. ¿Okay? Luego, del diagrama de cuerpo libre total, se procedió a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra A, B, C, D, E, que es la que está aquí. En A tenemos dos reacciones que ya fueron calculadas. En B y en D tenemos dos fuerzas externas. En C tenemos un apoyo articulado, por lo tanto hay dos reacciones. En E tenemos otro apoyo articulado, por lo tanto hay dos reacciones. Sin embargo, y entonces lo mismo hicimos con la barra EFC. Aquí está el diagrama de cuerpo libre EFC. Aquí lo único que no veo es la fuerza GY, que me faltó, pero no importa. Tengo aquí dos reacciones, tengo aquí dos reacciones. Sin embargo, por observación, yo podía saber que CY era igual a 0, igual a FY. ¿Por qué? Porque la barra CF es un elemento de dos fuerzas. Por lo tanto, o está en tensión o está en compresión. Y entonces yo pude haber puesto directamente solamente a CX y a FX como fuerzas asumiendo. Ahora, puedo asumir la barra está en tensión
y el resultado me da al final. Si me da positivo Cx y Fx, significa que está en tensión. Si me da negativos, significaría que está en compresión. Entonces, esta es la diferencia de solución de los sistemas que son marcos, máquinas, etcétera. Entonces, otro de los elementos importantes en esto es que nunca tenemos que dejarnos impresionar por el dibujo. ¿Verdad? En las máquinas nos pasa lo mismo. Por ejemplo, si nosotros observamos, aquí tenemos una fuerza P y tenemos una fuerza menos P. Y queremos determinar la fuerza que se está aplicando, la fuerza de corte en esta herramienta, que se está aplicando para cortar, por ejemplo, puede ser un tubito, un tornillo o algo. Entonces, si nosotros resolvemos acá y calculamos momentos en A, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, vean que este circulito, cuando yo lo separo acá, él es también aunque tiene una forma circular, es un elemento de dos fuerzas. En este caso tiene la fuerza Q y la fuerza menos Q que están alineadas. Entonces, este es un elemento de dos fuerzas, en el mismo concepto. No necesariamente un elemento de fuerzas tiene que ser recto, puede ser circular, puede tener múltiples formas. Entonces, si nosotros calculamos momentos en A, nos va a dar 0 igual 0. P por esta distancia nos da positivo, menos Q por B, por el brazo palanca, que sería B, si calculamos momentos en A, y estas dos fuerzas, entonces estos se van a anular y nos daría una ecuación 0 igual 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarmar. Al desarmar el pin en A, vamos a tener dos reacciones, a X y a Y. Ahora sí, podemos calcular momentos en A, y como si la fuerza conocida es P, vamos a encontrar la fuerza Q. Entonces, calculando momentos acá. Y una vez que conocemos Q, ya podemos encontrar las reacciones a Y y a X si es que nos interesa encontrarlas. Entonces, vean que desde el punto de vista de solución, una máquina o un armazón es lo mismo. Hay que desarmar, ¿verdad? Hay que desarmar. Entonces, hay varios sistemas que nosotros vamos a analizar para que veamos vamos a ver cuál resolvemos. Ok. Vamos a resolver, a plantear, para que vean un problema donde lo que vamos a tener es, por ejemplo, un vamos ya a definir qué es, a tratar de definir qué es eso primero, y posteriormente lo vamos a ir resolviendo el análisis, el paso a paso, para que vean cómo se resuelve desde el punto de vista práctico. Sí, está bien. Voy a cambiar de pantalla. Entonces tenemos un elemento, dice aquí, un sistema de palancas y barras conectadas por pasadores se utiliza como muletilla en una prensa, según se muestra en la figura. Determinar la fuerza P que se debe aplicar a la palanca en G si sobre el objeto en A se quiere ejercer una fuerza F de 500 newton. Ok, entonces empecemos por esto. A mí me dan esta figura. Lo primero que tengo que preguntarme es, yo sé que esto es una estructura. Entonces, esto es una estructura. Es una estructura. Eso es uno.
Ok. 2. La pregunta, ¿es una armadura? ¿Es una armadura? Entonces, ahí es casualmente donde yo tengo que aplicar la observación. Entonces yo digo, ok, bueno, vamos a hacer después todos los diagramas de cuerpo libre, pero vea esto. Aquí tengo en el punto B, tengo aplicación de fuerza, pensemos en esta barra. Tengo B, D es una barra de 2 fuerzas. D, C es una barra de 2 fuerzas. D, E es una barra de 2 fuerzas. Hay aplicada fuerza en D y fuerza en E. Ahora veamos este otro elemento. Tenemos fuerza en E, en F y en G. Entonces, no es una armadura. No es una armadura. Porque en el elemento E, F, E hay fuerza aplicada en 3 puntos. En 3 puntos. Entonces ya eso hace que no sea una armadura. Es decir, no me va a servir el método de nudos. De nudos, no me sirve. Ok, sin embargo, sí hay información que yo puedo usar, ¿verdad? Importante. Hay información que yo puedo utilizar que va a ser muy importante a la hora de resolver. ¿Cuál es? Bueno, parte de la información importante es que ya les voy a pasar. Es que si me salgo para preparar las fuerzas, me, me está sacando hoy, no sé por qué. Ok. Muy bien. Vamos a cambiar un poquito el espesor de las flechas y ya. Y el tipo de flecha de nuestro. Aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Podríamos hacer el diagrama de cuerpo total, pero yo voy a aprovecharme un poquito para hacer varios diagramas de cuerpo libre. Okay. Por ejemplo, si yo hago el DCL total, ¿verdad? Que sería mi primer diagrama de cuerpo libre, entonces es tomar esta figura, independizarlo de los apoyos, ¿verdad? Sería independizarlo de los apoyos y luego, eh, y luego, este, poner las fuerzas que van en los apoyos. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde hay tierra? Bueno, hay tierra aquí, ahí hay un apoyo, hay otro apoyo acá, y aquí también tenemos tierra. Nótese que aquí hay tierra, todo esto es tierra. Todo eso es tierra, si lo queremos ver así. Entonces, yo tengo aquí eh, diferentes reacciones. Diferentes reacciones. En C tengo 2 reacciones, es un apoyo articulado. Aquí tengo en tierra, aquí hay una reacción normal, aquí hay vea que este toca 2 lados, entonces ahora vamos a analizar eso. Y en F tenemos un apoyo también articulado. Entonces vamos a tener diferentes fuerzas que vamos a tener que considerar para poder resolver. Para poder resolver este sistema. Y entonces voy a traerme las fuerzas. Primero, algo así.
para ir colocando. Entonces, digamos, en C, aquí yo tendría una reacción, una fuerza. ¿Verdad? Aquí también tendría otra. Voy a rotarla nada más para efectos. Aquí tendría otra. Aquí tendría otra. Aquí tendríamos otra. Tendríamos otra. Y... ok. En el caso de B, nótese que aquí hay pared al lado, o sea, esta pieza está tocando al lado izquierdo y está tocando al lado derecho. Nosotros no ponemos una fuerza de izquierda a derecha y una fuerza de derecha a izquierda. Aunque una pieza esté tocando de los dos lados, nosotros vamos a asumir siempre la fuerza neta. Si no, vamos a tener más fuerzas que ecuaciones. Y lo que andamos buscando más bien es reducir la cantidad de incógnitas. Entonces, eso hace que nosotros, más bien, lo que vamos a sacar. Entonces, pensemos en esto. ¿Cómo se mueve este mecanismo? Ok, él está pivoteado en F. Si yo aplico una fuerza en P, este brazo va a tender a levantarse. Cuando este brazo se levanta, este punto E se me va a correr a la izquierda. Este punto se va a mantener alineado y, perdón, el punto C está pivoteado en C también. Entonces esto va a sufrir una trayectoria un poquito circular y este punto va a bajar acá y entonces vamos a empujar la barra de B hacia abajo y vamos a comprimir lo que tengamos acá. Ese es básicamente el mecanismo. Entonces, cuando estamos haciendo ese funcionamiento, levantando con la fuerza P, la mayor fuerza, yo esperaría que esté de izquierda a derecha. ¿Verdad? Entonces, yo tendría, digámoslo de esta forma, quiero dejarlo claro. Sería como hacer esto. Yo voy a colocar una fuerza de este lado a la izquierda y una fuerza de derecha a izquierda. ¿Ok? Porque está pegando de los dos lados. Pero cuando yo hago la suma de esta más esta, por así decirlo, lo que nos va a quedar es una fuerza neta hacia la derecha, que sería este valor. Por eso solo pongo una. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea de lo que estamos planteando aquí. ¿Verdad? Poner solamente la fuerza neta de un lado. Ok, ahora sí, ¿qué sabemos nosotros? CD es una barra de dos fuerzas. Por lo tanto, la fuerza resultante en esa barra tiene que dirigirse a lo largo de la barra. Entonces, la fuerza aquí, yo sé que es una fuerza que se dirige a lo largo de la barra. Igual pasa en la barra BD. Este es un elemento. Sin embargo, todavía, vamos a ver. Ok. Vean que aquí tendríamos incógnitas. CX, CY, BX. Aquí tenemos otra fuerza. Tenemos en F. Y entonces, es decir, tenemos muchas incógnitas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de los elementos separados. Entonces voy a hacer diagramas de cuerpo libre separados. Entonces voy a hacer, por ejemplo, el elemento este sería el diagrama de cuerpo libre del elemento o del cuerpo
E, F, G. Le voy a poner las fuerzas. Ya casi. Entonces, ahora voy a hacer el elemento, digamos, DE, ¿verdad? Puedo hacer el elemento DE. Entonces, yo cuando hago el elemento DE, yo simplemente tomo aquí. Es más, puedo hacer este otro. Voy a hacer el pistoncito. Aquí lo tengo. El pistoncito. Me faltó, gente, nada más para efectos de prácticos. ¿Verdad? Aquí. Para que observemos algo. Y después tengo, por ahí tengo reservadas mis fuerzas para colocarlas. Ok, entonces tengo, en F, tengo dos fuerzas, una hacia acá y otra yo la había puesto hacia acá. El resultado final me va a decir si estoy bien o no, ¿verdad? Y en observemos lo siguiente, es si bien es cierto, aquí hay un apoyo articulado, en E, esto es una barra de dos fuerzas, por lo tanto, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de la barra DE, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de la barra DE, es como quitar todo esto. ¿Verdad? Entonces, es una barra que está en compresión o está en tensión. Eso lo escojo, yo lo puedo escoger y lo puedo definir. Si yo asumo que está en compresión, entonces aquí también va a estar esta fuerza, aquí estaría en compresión. ¿Qué estoy diciendo con esto? Al ser un elemento de dos fuerzas, las componentes en el apoyo articulado, las componentes en Y, valen 0. Por lo tanto, las puedo obviar. No hace falta que yo las ponga. Entonces, la componente, aquí tendríamos solamente una fuerza, ¿verdad? Entonces, ahora ya yo puedo resolver. Aquí tengo tres incógnitas. Tengo FY, tengo FY, tengo FX, tengo la fuerza X y tengo todas las dimensiones necesarias para resolver. Entonces, por eso es importante determinar cuáles elementos son de dos fuerzas, porque automáticamente ya yo sé el sentido, o sea, no es tanto el sentido, sino conozco la línea de acción de la resultante. La resultante se dirige a lo largo de la barra, en la línea que une los puntos D y E en este caso. Notemos esto como habíamos planteado. Yo puedo hacer el diagrama de cuerpo libre de esta figura, de esta piecita, que está acá. Ahí está. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Esa pieza no tiene contacto con ninguna pared a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, tiene solamente fuerza acá y acá. Y entonces, en el enunciado, ese es el elemento que nosotros queremos comprimir. Y por lo tanto, esta es la fuerza de compresión que queremos aplicar con esta máquina, que en el enunciado nos dicen que esa fuerza F es de 5.000 newtons. Entonces dice, determinar la fuerza P que se debe aplicar en G, si el objeto en A se quiere ejercer una fuerza de 5.000. Entonces, este cuerpo es independiente de la forma. Vea que la forma no me está importando, es un elemento de dos fuerzas y por lo tanto esta fuerza F es igual a 5.000 newtons. Obviamente, si yo le llamo a esta la normal, esa normal va a ser igual a F y va a ser igual
a 5.000 newtons o a 5 kilonewtons, ¿verdad? Entonces ya tengo el diagrama de cuerpo libre. Ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para que ustedes vean el diagrama de cuerpo libre del pistón, de este pistoncito. Entonces, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre del pistón, okay, es algo muy parecido. Yo voy a separar de la tierra, quito la tierra y voy a quitar este otro elemento porque yo tengo este elemento, lo tengo en otro lado. El diagrama de cuerpo libre es otro. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre del pistón. ¿Qué voy a hacer? El pistón, ejerce fuerza sobre este punto hacia abajo. Por lo tanto, voy a encontrarme una reacción igual y opuesta hacia arriba. Entonces, aquí voy a tener una fuerza hacia arriba que vale 5.000. Una fuerza que vale 5.000 hacia arriba. El pistón B, dijimos, habíamos hecho el análisis, está tocando la pared izquierda, pensemos que la izquierda. Ahora sí, ¿qué pasa con la barra BD? La barra BD es un elemento de dos fuerzas. Por lo tanto, la fuerza se dirige a lo largo de, de la línea de acción de la barra. Entonces, la voy a colocar a lo largo de la línea de acción de la barra y por lo tanto vendría así. ¿Por qué la coloqué hacia abajo? Bueno, porque esta fuerza va hacia arriba, esta va hacia la derecha y por lo tanto para equilibrar, esta tendría que tener componente hacia abajo y componente en X hacia la izquierda. Y entonces esta sería la fuerza en la barra en el elemento BD. Entonces esta sería la fuerza FBD y esta sería, digamos, BX, por decir algo. Y entonces, vea que así voy haciendo los diagramas de cuerpo libre. Uno a uno, un montón de diagramas de cuerpo libre. Ese es, digamos, tal vez el inconveniente que tiene resolver marcos, bastidores, máquinas, etcétera, que hay que hacer muchos diagramas de cuerpo libre. Por eso yo les he insistido en la importancia de los diagramas de cuerpo libre. Aquí yo conozco el ángulo, que ese es un valor que me lo dan, el ángulo que forma con respecto a la horizontal, que es de 67 grados, si no me equivoco, ¿sí? 67 grados, entonces yo conozco este ángulo. ...67 grados y ya tengo este ángulo. ¿Verdad? Entonces, esa es básicamente la solución. Ok, ahora sí, ¿qué me quedó? El diagrama de cuerpo libre de D, que es donde convergen estas tres barras. Entonces, la misma historia. Yo vengo, hago un copio aquí, ¿verdad? Y lo voy a pegar. Y ahora tengo aquí. Entonces, perfecto. Ahora, ¿qué tengo? La barra DE, que ya sabemos que yo la había puesto aquí de derecha a izquierda, por lo tanto ahora la tengo que colocar de izquierda a derecha, al revés. Entonces, esta fuerza va así. En la otra barra tengo esta y esta otra. Voy a reducir el tamaño. Control copy, me vengo para acá y control V. Entonces tengo acá esta fuerza, la puse para
acá, entonces les pongo su opuesto. Y también por observación, la barra CD es una barra de dos fuerzas. Entonces yo puedo sustituir estas dos fuerzas por una única fuerza que se dirige a lo largo de la línea de acción de la barra. Y entonces la puedo colocar aquí como una única fuerza. ¿Por qué hacia abajo? Bueno, muy sencillo. Esta va hacia arriba, esta tiene componente en Y hacia arriba, por lo tanto esta tiene que tener componente en Y hacia abajo. Esta tiene componente en X a la derecha, esta tiene componente en X a la derecha, por lo tanto esta tiene que equilibrar. Pero digamos, eso lo puedo sacar así o después puedo sacarlo por los respectivos signos. Entonces, una vez que tengo esto, ya tengo todos, vea el montón de diagramas de cuerpo libre que tenemos. Tenemos uno, el total. Tenemos el del elemento del cuerpo EFG, el de la barra DE, ¿verdad? Tenemos uno aquí que tiene el del pistoncito, el del elemento que estamos comprimiendo. Este no es un diagrama de cuerpo libre, este nada más lo usé como referencia. Y luego el del nodo, digamos, D, ahí sí podríamos decirle el nodo E. Entonces ahora, vea que aquí hicimos un montón de diagramas de cuerpo libre. Ahora yo me voy a venir resolviendo de atrás, puedo de atrás hacia adelante, que es de donde yo conozco. Yo conozco esta fuerza es de 5000, esta es de 5000, por lo tanto esta es de 5000. Aquí puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, encontramos, ¿verdad? Aquí, por sumatoria de fuerzas en Y, encontramos FBD. Luego, hacemos sumatoria en X. En X y determinamos Bx. Si es que quisiéramos encontrar Bx. Pero ya con FBD, ya tengo, ya ahora tengo acá, en este otro diagrama tengo FBD, tengo la fuerza FDE y esta es FCD. Entonces, conociendo FBD, podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y y encontramos FCD. Y después hacemos sumatoria de fuerzas en X y encontramos FDE. ¿Verdad? Entonces, eso es para que vean el procedimiento, que tiene una secuencia, es muy sencillo, pero desde el punto de vista, entonces, por sumatoria de fuerzas en Y, determinamos FCD y luego realizamos la sumatoria en X para encontrar FDE. ¿Verdad? Entonces, ahora ya conocemos FDE y ¿qué podemos hacer? Nos devolvemos. Ahora nos vamos a este otro diagrama de cuerpo libre. Ya conocemos, yo le llamé aquí EX, pero le tengo que cambiar el nombre porque esta no es EX. Esta es la barra F, esta sería FDE. FDE, ¿verdad? Que es, y entonces esta barra es FDE. Ahora ya conocemos esa fuerza. Ahora podemos hacer sumatoria de momentos en F y tenemos esta fuerza produce momentos y P produce momentos y por eso encontramos directamente ya el valor de la fuerza P. Entonces vea que ese es el inconveniente o digamos la situación que se presenta en estos sistemas, ¿verdad?
que tenemos que andar viajando de un diagrama de cuerpo libre al otro. Entonces, para obtener la solución completa. Prácticamente es algo que hay que hacer en todos los problemas de marcos, bastidores, hacer muchos diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda en el método. Ok, entonces, básicamente esto es lo que nos hacía falta, digamos, de la teoría para poder manejar los sistemas de solución de, de marcos, bastidores, máquinas, como le quieran llamar. Y es lo mismo, por ejemplo, vamos a ver si está acá. Ok, vamos a copiar este dibujo. Observemos este dibujo. Impresiona. Salió en un examen. Y hay varias versiones de estos. Se los digo así, impresiona a veces cuando uno lo ve. No hay que dejarse impresionar por el dibujo. Eso es un punto importantísimo en todo esto. No hay que dejarse impresionar por el dibujo. Si yo me dejo impresionar por el dibujo, llevo las de perder. Ok, pensemos en esto. Ok. Es una máquina. A mí qué me importa, me explico, yo no me interesa, simplemente es, lo único que tengo que preguntarme ¿es esto una armadura? ¿Sí o no? ¿Y cómo determinamos si es una armadura? Ok. No voy a poner el enunciado. Aquí está el G, que es el centro de masa. En el centro de masa, obviamente, vamos a colocar una fuerza, que es el peso. Entonces, es la única fuerza que me voy a traer por ahora. Voy a traerme el peso. Voy a colocar el peso en G. Nada más como una referencia. Entonces tenemos aquí una fuerza que va a ser el peso. ¿El peso de qué? De esta pala. Esta cubeta, esta pala. Ok, veamos esto. Lo que vamos a hacer siempre para poder determinar, ok, es esto. Esta parte que está aquí cortada representa la Tierra. Esto representa la Tierra. Entonces veamos esto. BC, ¿qué es? ¿Qué es BC? Un elemento de dos fuerzas. Solo hay fuerza en B y fuerza en C. Entonces, este es un elemento de dos fuerzas. Después tengo A, C, I, E, D. Todo esto que está acá es un solo cuerpo. Ya esto hace que no sea una armadura. Por lo tanto, no puedo resolverla por el método de nodos. Ahora, IJ es un elemento de dos fuerzas. La cubeta tiene fuerza en D, tiene fuerza en F y tiene fuerza en G. Entonces, no es un elemento de dos fuerzas. Ahora, HF, vean que es curva. HF, ¿qué es? Un elemento de dos fuerzas. EJH es un elemento de tres fuerzas. Entonces, esto es una máquina. Sí, efectivamente es una máquina. Pero a la hora de resolverlo, nosotros vamos a tener que plantearnos, escoger, digamos, aquí. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay un elemento de dos fuerzas, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de todo este sistema, me lo voy a traer un poquito más pequeño para que vean.
Cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre total, por ejemplo, yo voy a independizar de la Tierra. Al independizar de la Tierra, me traigo las fuerzas por acá. Al independizar de la Tierra, ¿qué hago? Ok, pensemos en esto. Imaginariamente quito la Tierra. La quito. Y lo que me está quedando es un pistón. Ahí. Ahora sí, ¿cuántas reacciones hay en A? 2. Es un apoyo articulado. Entonces tengo 2 reacciones. AX y AY. Ahí está. Ahora, en B, ¿cuántas reacciones tengo? ¿Cuántas reacciones tengo en B? Es lo mismo, es un apoyo articulado, ¿sí? Habría 2 reacciones, pero BC es un elemento de 2 fuerzas, por lo tanto, solamente va a haber una fuerza, que es BX. Entonces tengo aquí AX, AY y BX. Entonces ya tenemos, esto es un elemento automáticamente yo sé que BY es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto es un sistema de 2 fuerzas. Este es un sistema de fuerzas. Entonces, yo sustituyo el pistón por una sola fuerza. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, tengo aquí el peso. Puedo colocar el peso. Puedo colocar el peso. Y ahora tengo 3 incógnitas. Puedo calcular momentos en A. Encuentro BX. Sumatoria de fuerzas en X. Encuentro AX. Sumatoria de fuerzas en Y. Encuentro a Y. Y ya tengo las fuerzas externas. El problema me piden las fuerzas en los pistones BC y J, creo que es así, si no me equivoco. Y entonces, del mismo modo, yo puedo, ahora, si yo quisiera hacer el diagrama de cuerpo libre de la cubeta, voy a tomar la cubeta de acá, un poquito más para tener la información de las medidas. Y ahora quito lo que no me sirve. Entonces tengo acá esto. Ok, esto no me interesa. Esto no me interesa. Aquí no me interesa. No me interesa. Ok, sí, aquí sí. Hay una parte que sí. Me interesa nada más para efectos de conocer, de ver lo que hay. Ok, básicamente. Entonces vea que esto, en G, tenemos el peso. No, eso no va a cambiar. Es la única fuerza que tenemos. Ok. Ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en D? En D tenemos 2 reacciones. De X y de Y. ¿Y qué pasa en EF? EF es un elemento de 2 fuerzas. Por lo tanto, hay la fuerza va de F hacia H o al revés, como ustedes quieran. Eso no es ningún problema, pero es un elemento de 2 fuerzas. Entonces la fuerza sería, la voy a colocar así. Y entonces este es un elemento de 2 fuerzas. Entonces sustituyo este elemento, lo sustituyo por una única fuerza. Entonces la pregunta es, ¿cuántas incógnitas tengo ahora? 3. Ya lo puedo resolver. Calculo momentos en D. Tengo esta fuerza, ya puedo encontrar. Esta la puedo tener en componentes. Como conozco
la altura y conozco la distancia horizontal que hay de F a H, ya aquí me la dan, es 200, esto vale 200 horizontalmente, entonces ya yo la puedo encontrar esto. Entonces, el lunes vamos a resolver completamente, digamos, varios de estos problemas. Yo les voy a mandar unos cuantos problemas y los vamos a empezar a resolver como lo estamos haciendo, pero ya completos, con números, para que vean ustedes. Pero en realidad, ¿a dónde está la ciencia de todo esto? En los diagramas de cuerpo libre. Si nosotros entendemos el concepto de diagrama de cuerpo libre, cómo hacerlo, no tenemos problema. Si no sabemos hacer diagramas de cuerpo libre, soy honesto, sí vamos a tener problemas. Porque las ecuaciones son muy sencillas. Sumatoria de fuerzas en X, en Y, y sumatoria de momentos cuando estamos en el plano con respecto a un punto. Y si estamos en 3D, posiblemente con respecto a ejes, voy a preferir con respecto a ejes. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario? Ok. Si no, y llegamos hasta acá. En la tarde yo les voy a comunicar, yo no voy a poder iniciar la clase a las 5 de la tarde de práctica. Yo les voy a mantener informados para ver, voy a tratar de hacer la clase de 6 a 8 o de 7 a 9. Si yo del todo no pudiera, mañana les hago una clase de repaso en algún momento. Una puede ser un rato en la mañana y otro rato en la tarde para los que se puedan unir en diferentes horas. La ventaja es que las clases, yo les mandé ya en Telegram la grabación de las clases y entonces si alguno tiene problemas o alguna situación que no entiende de las clases de práctica, etcétera, recuerde que podemos coordinar con horas de consulta para hacer sesiones con Zoom a diferentes horas. El hecho de que a veces la gente me dice, profesor, pero es que yo solo en la noche puedo. Bueno, y si solo en la noche puede, yo puedo tratar de hacer clases, de consulta hasta en la noche. A veces, ahora con esto de la pandemia estoy en la casa. Lo único es que nada más que coordinemos previamente para poderlas hacer. Entonces yo les voy a mantener informados hoy en la tarde de la hora a la que haríamos la sesión de práctica, eventualmente. Y ya si en caso extremo no me diera tiempo llegar, porque tengo que salir fuera de San José, ya casi salgo, entonces la sesión la haría mañana y eventualmente vemos a ver si hago una o dos, si tengo chance. Ok, ¿alguna pregunta, comentario? Todo bien, profe, muchas Okay. gracias. Entonces estamos hasta acá y hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.